Bueno, voy a ver si hoy os explico lo que son las funciones lógicas. No sé, bueno, si habéis visto el vídeo de ayer, pero espero que sí, que lo veáis y que os ayuden un poco, ¿no? Bueno, las funciones lógicas, ayer vimos lo que era una tabla de verdad, ¿no? Y hoy vamos a ver las funciones lógicas, ¿vale? Que son las funciones que nos sirven para decir lo que tiene que hacer nuestro circuito electrónico, ¿vale? Y entonces, al final, una tabla de verdad, dentro de esa tabla de verdad hay una operación que es la suma, el producto o la negación. En las que vimos ayer, pues una se correspondía con la suma y otra se correspondía con el producto, y eso es lo que os voy a enseñar hoy. La suma, el producto y la negación es lo que esas operaciones básicas, esas funciones básicas que luego dan lugar a funciones mucho más complejas, ¿vale? Para que funcionen esos circuitos electrónicos complejos, pues es lo que se conoce como álgebra de Boole. Y eso es lo que yo quiero explicaros hoy, ¿no? Vamos a verlo brevemente, no me quiero extender mucho. Y esto es lo que, digamos, es la base para lo que veremos en el siguiente tema de puertas lógicas. Deciros que este tema pues, se ha dividido en dos partes: la lógica binaria, pues donde vemos el sistema binario, el código binario, y donde estamos viendo pues, un poquito de la álgebra de Boole, para luego adentrarnos en el tema en sí, que son las puertas lógicas y que utilizan pues, esto que estamos viendo aquí. ¿Vale? Al final vamos a repetir un poco lo mismo, pero no hace falta tener estas nociones básicas. Bueno, pues paso a detallaros un poquito, ¿no? Lo que sería la suma lógica, que me imagino que muchos lo habréis visto. La suma lógica es, ayer lo vimos en la tabla de verdad, cuando vimos el segundo ejemplo, que era un circuito en paralelo, ¿vale? La suma lógica se corresponde con un circuito en paralelo. Y bueno, pues la suma lógica tiene su esquema, el dibujo en paralelo, y la tabla de verdad es la que se corresponde, la que sale de este circuito, ¿no? En el caso de la suma lógica, pues como vemos, ¿qué ocurre en un circuito que está en paralelo? Pues que la salida, ¿vale? Como dijimos ayer cuando explicaba la tabla de verdad, cuando cerremos cualquiera de los interruptores, pues va a funcionar. ¿Por qué? Pues porque en un circuito en paralelo, cuando los electrones salen de la pila y viajan por el circuito, pues si encuentran un camino por el que pasar y volver a la pila, ¿vale? Al otro polo, al polo opuesto de la pila, pues se va a encender la bombilla, ¿no? Cuando los electrones pueden hacer su recorrido de salida del generador de corriente y volver a él. Entonces, como vimos ayer, en el momento en el que nosotros cerramos un interruptor, ¿vale? Cuando se cierra un interruptor, esa entrada se convierte en un 1, pasa de estar en estado inactivo 0 a estado activo 1, pues se enciende la bombilla. Entonces, en el momento que hay una de las entradas activas, pues la salida se activa, ¿vale? Entonces, como vemos en esta tabla de verdad, ¿vale? Pues todas las salidas están activas, ¿vale? Excepto en el caso en el que las tres entradas estén inactivas, ¿vale? Cuando las tres entradas son 0, la salida es 0. En el resto de los casos en el que activemos uno o dos interruptores, ¿vale? Una o dos entradas activas, o las tres entradas activas, pues la salida se activa. Entonces, esta tabla de verdad, si nos fijamos en la salida solo es 0, solo es inactiva en el caso de que las tres entradas sean inactivas. En el resto de los casos, en el que una de las entradas es un 1 o dos entradas son un 1, como ocurre aquí, o las tres entradas son 1, son activas, pues en el resto de los casos todas las salidas son 1. Esa es la suma lógica, ¿vale? Espero que lo hayáis entendido. ¿Veis? Cuando las tres entradas son 0, la salida es 0. En el resto de los casos, todas las salidas son 1, en el momento en el que cualquiera de los interruptores se activa, ¿vale? Bueno, y además tenéis la posibilidad aquí de ir probando, ¿vale? Para que veáis cómo funciona. Esa es la suma lógica. Solamente la salida es 0 cuando las tres entradas son 0. En el resto de los casos en el que una de las entradas se activa, una, dos o las tres entradas están activas, pues la salida
se activa. Y lo que se corresponde a un circuito en paralelo, ¿vale? Que va a funcionar en el momento en el que una de las entradas se ponga en funcionamiento, se active. Suma, ¿vale? Luego tenemos el producto lógico. El producto lógico ocurre lo contrario y se corresponde con un circuito en serie. Esto es un circuito en serie donde sus 3 interruptores junto con la bombilla están todos en serie, uno a continuación de otro. La salida de uno está unida a la entrada del siguiente, ¿vale? Esto es un circuito en serie que doy por hecho que lo habéis visto en cursos anteriores porque estamos en cuarto y se debe de haber visto. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? No sé si os acordáis en clase que yo explicaba que los interruptores podíamos compararlos con un puente de estos que se elevan, ¿no? Para permitir el paso de los barcos. Nosotros somos las personitas que queremos pasar por el puente. Cuando el puente está levantado, nosotros no podemos pasar. Solo podemos pasar por el puente cuando el puente se baja. Entonces, en el caso del producto lógico, que es un circuito en serie, pues nosotros salimos de paseo, salimos de nuestra pila, salen los electrones de la pila y intentan pasar por un interruptor que está en cero, que está abierto, que está apagado, ¿vale? Pues no pueden pasar. No pueden continuar su recorrido. Entonces, si uno de los puentes, de los interruptores se baja, pero el resto está abierto, ¿podremos pasar? Pues no, pasaremos por el primero, pero llegaremos al segundo interruptor que está abierto y no nos permite pasar. Los electrones no pueden pasar ni por B ni por C, con lo cual sigue apagada nuestra bombilla. Si bajamos otro interruptor más, ya tendríamos 2 entradas en 1 y una entrada en 0. ¿Podemos pasar? Pues tampoco, porque la entrada que está en 0, que está inactiva o que está abierta, no nos deja pasar. No deja pasar la corriente, por tanto la bombilla no se enciende. ¿Cuándo se enciende la bombilla? Pues cuando los 3 interruptores, las 3 entradas, están activas, están en 1. Entonces, como veis, sí se enciende la bombilla. La tabla de verdad en este caso es al contrario que la otra, todas las salidas están en 0, salvo que las 3 entradas estén activas. Entonces, en este caso, la salida va a estar activa únicamente cuando las 3 entradas estén activas, ¿vale? Al contrario que ocurría en la suma lógica, que solamente con que una de las entradas estuviese activa ya se activaba la salida. Ese es el producto lógico, ¿vale? Y se representa así, como viene aquí, ¿vale? Y son todos ceros, ¿vale? Todas las salidas son 0, salvo en el caso en el que las 3 entradas son 1. En ese caso la salida es 1 también. ¡Qué rollo lo que me estoy explicando! Y por último tenemos la negación, que es la última operación lógica. ¿Vale? En este caso es una tabla de verdad muy facilita, donde hay una entrada y una salida, y donde lo que hacemos en la entrada, pues la salida es al contrario, es lo inverso a lo que se hace en la entrada. Si la entrada está inactiva, la salida está activa, ¿vale? Si la entrada está en 0, ¿vale? Si la entrada está en 0, la salida está en 1, ¿vale? Es al contrario. Se corresponde con un pulsador. ¿Vale? Cuando la salida está inactiva, está en 0. Cuando la entrada está en 0, la salida está en 1. Y cuando la entrada está en 1, la salida está en 0. Por eso se llama inversión lógica, porque la salida es lo contrario a la entrada, ¿vale? Si la entrada es un 0, la salida es un 1. Si la entrada es un 1, la salida es un 0, ¿vale? Quiere decir que si la entrada está inactiva, la salida está activa. Y si la entrada está activa, la salida está inactiva, ¿vale? Y os dice que la inversión se suele representar mediante una barra encima de la función o mediante un apóstrofe. Esto de aquí, ¿vale? Tenemos ahí el apóstrofe, ¿vale? O podemos encontrarnos una barra encima de la función. Y bueno, ya está. Este sería el resumen, ¿vale? De lo que son las 3 funciones lógicas, ¿vale? Que son lo que se denomina el álgebra de Boole y lo que volveremos a trabajar en el próximo tema cuando veamos las puertas lógicas. Si seguimos avanzando por el tema, pues veremos que vienen ejemplos ya concretos, ¿vale? A partir de una tabla de verdad, pues tenemos ejemplos concretos
pues, por ejemplo, es la tabla de verdad que se corresponde con el producto, que es el ejemplo que os ponía de una máquina que tiene 2 interruptores, un interruptor de marcha y uno de seguridad. Bueno, pues si seguimos avanzando por el tema, pues vemos más ejemplos de lo que hemos visto, ¿vale? De lo que os he explicado hoy, ¿vale? Y aquí tenemos pues un poco propiedades del álgebra, de las funciones que hemos visto, la propiedad conmutativa, distributiva, etc. Pero bueno, esto no, de momento lo vamos a dejar un poco de lado y hoy me conformo con que nos centremos en conocer lo que es la suma lógica, el producto y la negación. Y que tengamos muy claro pues, que la suma lógica, todas las entradas son 1, todas las salidas son 1, excepto en el caso en el que las 3 entradas sean 0, ¿vale? Que ahí la salida es 0 y el resto de salidas serían 1. Va a funcionar en el momento que se active cualquier entrada. El producto ocurre lo contrario, no va a funcionar ninguna salida mientras las 3 entradas no estén funcionando, no estén activas, ¿vale? Y por último, la negación, que es aquella función en la que la salida hace lo contrario a lo que está pasando en la entrada, ¿vale? La salida es justo lo inverso a lo que se produce en la entrada. Y yo creo que con esto pues os he explicado lo que es la función, las funciones lógicas y espero que lo hayáis entendido un poquito mejor que leyéndolo vosotros mismos y que os haya servido. Como os digo, chicos, aquí estoy para hacer lo que pueda por vosotros y sigo estando a vuestra disposición. Venga, espero que lo veáis. Un saludo. Chao.